¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Me presento, mi nombre es Manuel Centeno. Soy el responsable de la visita médica en el Bajío Occidente del país. A nombre de Jesús Magaña, les doy la más cordial de las bienvenidas a este lanzamiento. Quiero comenzar este lanzamiento recordándoles que la lactancia materna es el mejor alimento para los bebés recién nacidos y la recomendación es alargar el mayor tiempo posible. El propósito de Nestlé Nutrition es mejorar la calidad de vida y crear futuras generaciones de bebés mexicanos más saludables. Y en Nestlé Health Science brindamos soluciones de salud nutricional, centrándonos en las necesidades de los pacientes, el personal de enfermería, especialistas y subespecialistas médicos que participan en la mejora y mantenimiento de la salud de los bebés. Esto lo hacemos con innovación, con soluciones basadas en ciencia, investigación, desarrollo de tecnología e implementando los más altos estándares de calidad en el mundo. Y bueno, el propósito de este lanzamiento es que el día de hoy ustedes sean parte del mismo y permítanme decirles que a pesar de las circunstancias buscamos la manera de mantenernos en contacto con ustedes y hacerles saber sobre las innovaciones implementadas en nuestras marcas. Hoy verán el soporte científico que avala la incorporación de 3 moléculas de HMOs en nuestras fórmulas extensamente hidrolizadas y las de aminoácidos libres, así como los beneficios que estas brindan a la salud de los bebés. En primer lugar, quiero presentarles a Rodolfo Brajos. Él es vicepresidente de Nestlé Health Science en México, quien nos dirigirá un breve mensaje. Adelante, mi querido Rodolfo. Hola, gracias Manuel. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues quiero agradecer su presencia para esta sesión de hoy, que pues como bien indica Manuel, es el lanzamiento que traemos desde Nestlé Health Science a compartir con todos ustedes con esta importante innovación. Dentro del portafolio de alta especialidad, como saben, pues tenemos las fórmulas de Altera, Alfarey, Alfamino, y ahora esta innovación es con la adición de 2 HMOs. Y me da mucho gusto compartirles también que pues, México, a nivel global, es el primer país en lanzar este sistema único para el manejo de la alergia a la proteína de leche de vaca, ahora adicionada con HMOs. Entonces, realmente esto es el resultado de muchos años de estudio, de llegar al poder incluir los HMOs y precisamente en este tipo de terapias nutricionales para el manejo de la PLB, que para nosotros, y creo que a ustedes, como verán, son muy relevantes. Entonces, les damos muchísimas gracias por estar aquí y por ser parte de esta historia. Y sé que la presentación que nos impartirá el doctor Patricio Acosta y David Mendoza será de mucho interés y muy relevante. Así que nuevamente, gracias por su participación. Gracias a ti, Rodolfo. Gracias por acompañarnos. Y a continuación quiero presentarles a Macarena Canales. Ella forma parte de la Unidad Médica Científica de Nestlé Nutrition en México y será quien estará coordinando este lanzamiento. Adelante, Macarena. Gracias nuevamente por tu apoyo y por acompañarnos. Muchas gracias, Manuel y Rodolfo. Buenas noches a todos. Para mí es un placer el día de hoy poder contar con 2 expertos en el área que ponen en evidencia la necesidad de tener 2 especialidades cubriendo un mismo padecimiento. El día de hoy contamos con 2 expertos que nos van a estar platicando la relevancia de los oligosacáridos de la leche humana, la evidencia más reciente para su aplicación clínica. Contamos con la presencia del doctor David Mendoza, médico pediatra, subespecialista en alergia e inmunología clínica, adscrito al Instituto Nacional de Pediatría. Y por otra parte, también contamos con la presencia del doctor Carlos Patricio Acosta, médico pediatra, subespecialista en gastroenterología y nutrición pediátrica, adscrito actualmente al Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Para mí es un honor contar con ellos el día de hoy. Espero que esta charla sea de mucho interés para todos ustedes y podamos aprovecharla al máximo. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, Macarena, por la presentación. Gracias a todos por estar acá. Para nosotros es un gusto poder ver que tenemos bastantes colegas y amigos conectados y creo que esta es una forma de poder seguir en contacto a pesar de las circunstancias actuales que vivimos. El día de hoy planeamos el doctor David y yo esta plática con mucho cariño para ustedes, reuniendo la mayor parte de la evidencia y de todos los avances científicos que hay en relación a los oligosacáridos de leche humana. Quisiera empezar
la plática con esta frase que me parece muy relevante. Los HMOs son conocidos por años, redescubiertos en la actualidad. Tiene mucho sentido porque efectivamente sabemos que existen desde hace muchos años, pero actualmente sabemos que pues están redescubriéndose cada vez más. Hay nuevas tecnologías que nos permiten entender sus funciones y esto es lo que nos da hoy la importancia de por qué hablar de este tema en relación a alergias a las proteínas de leche de vaca. ¿Por qué hablamos de los HMOs? Bueno, como les mencionaba, las nuevas tecnologías que nos permiten y nos explican mejor sus funciones, podemos conocer un poco más estos efectos que tienen a nivel inmunológico, como van a ver en nuestra charla. Hay varios efectos inmunológicos implicados bastante interesantes en relación a las alergias. El progreso tecnológico que ha permitido su adición a las fórmulas y, lógicamente, la aprobación por los organismos regulatorios internacionales que han hecho que esto sea una realidad y que cada día existan más estudios clínicos. Cedo la palabra a David para continuar. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Como bien les dijo Patricio, vamos a tener objetivos muy claros. En esta ocasión vamos a tener una descripción de la interacción en el sistema inmune y los oligosacáridos de la leche humana. Vamos a detallar su composición y vamos a ver sus funciones inmunológicas, tanto directas como indirectas. Explicaremos esta interacción, sobre todo en los pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca que requieren un tratamiento con fórmulas especiales, y vamos a analizar la evidencia, sobre todo la seguridad, la tolerancia y la implicación clínica. Para poder cumplir estos objetivos, hablaremos de la integración del sistema inmunológico en la mucosa gastrointestinal. Tendremos que hablar del papel del epitelio como generador de respuestas inmunes y cómo éstas generan tolerancia inmunológica. Vamos a ver cuál es el papel del metabolismo y el microbioma y qué entidades clínicas podemos abarcar como alergia a la proteína de la leche de vaca que requieren un tratamiento especial. Los beneficios de las fórmulas a través de esta interacción, HMOs, microbiota, sistema inmune, y la evidencia clínica más allá de la seguridad y tolerancia asociado a procesos infecciosos. Me gusta empezar siempre la presentación con una imagen de lo que es el tracto gastrointestinal, en lo que conocemos como anatomía y la histología, que siempre la estructura da parte de la función. Y en el caso del sistema inmunológico es lo mismo. Para fines educativos siempre vemos a los esquemas como un poquito más amigables. Y en ese sentido les presentamos esta imagen donde podemos ver cómo en el tracto gastrointestinal, tanto en el intestino delgado como en el colon, está distribuido por todo el segmento del epitelio gastrointestinal, el aparato o sistema inmunológico, que lo conocemos como las placas de Peyer, que aquí es donde se generan centros germinales muy parecidos a lo que sucedería en un ganglio mesentérico, que en este caso son las células dendríticas que interaccionan con el exterior y que a través de esta interacción pueden ir a los ganglios linfáticos y generar una respuesta específica. Vamos a ver que el epitelio ahora se conoce como parte de estos mecanismos inmunológicos donde incluso las células de Panet son capaces de secretar defensinas, las células mucosas obviamente son las que generan las dos capas de moco, las células B productoras de inmunoglobulina A, que son las que nos van a defender contra estas bacterias, y vamos a ponerle importancia fundamental a la parte del microbiota, que la microbiota es la que va a generar esta interacción entre el sistema inmunológico y las respuestas inmunes de tolerancia. Para eso vamos a tener muy claro que las respuestas de permeabilidad y de barrera se van a organizar a través de las uniones celulares apretadas en los enterocitos. Es así como vamos a poder ver que en estos enterocitos, en estas regiones, las uniones apretadas responden a varias moléculas. Son ocludinas, claudinas, tricelulinas, incluso otras moléculas como JAM-A o ZO1, y que son las que nos permiten esta impermeabilidad o que tengamos una diferenciación entre el ambiente externo y el ambiente interno. Tan es así que el sistema inmunológico en sus células dendríticas va a expresar estas moléculas para respetar este equilibrio y poder sensar lo que está ocurriendo en la parte de
del lumen y en el moco a través de los microorganismos para generar respuestas inmunológicas específicas. En estas imágenes de color podemos ver, son imágenes que se tomaron en tiempo real, cómo estas células dendríticas surfeaban a través de los epitelios gastrointestinales para poder alcanzar el lumen, respetando este acuerdo inmunológico. Este acuerdo inmunológico responde a siempre mantener a las células epiteliales basales sin daño para que se pueda regenerar, mantener limitada la inflamación, nunca dañar a las células mesenquimales, porque si esto sucede generaremos una cicatrización y por eso hay que respetar a la vasculatura y evitar en la medida de lo posible la necrosis. Si podemos inducir respuestas de tipo apoptóticas donde no se genera inflamación, se puede generar una resolución y reparación del tejido sin generar un daño. Para poder lograr esto tenemos varias respuestas inmunológicas y me gustaría hablar de las respuestas inmunológicas generadas por las células linfoides innatas. Son unas células muy versátiles, tienen mucha plasticidad y son recientemente descritas. Estas células no necesitan como tal un reconocimiento de antígeno. Lo que requieren es sensar el microambiente en el donde se encuentran. Estas se encuentran ubicadas debajo del epitelio, en este caso gastrointestinal, pero pueden estar en todos los epitelios, y van a sensar qué moléculas está generando el epitelio gastrointestinal. Si los enterocitos están generando, por ejemplo, interferón gamma, las respuestas de las células linfoides innatas, tanto tipo 1 como tipo 3, van a generar respuestas de tipo TH1. Y este es un perfil específico contra infecciones, principalmente por bacterias y virus. Es así como vamos a orquestar una respuesta inmunológica específica para eliminar a estos patógenos. ¿Qué sucede cuando tenemos un daño directo al epitelio con agresión por diferentes patógenos? En este caso, los más conocidos son los helmintos, que permiten la entrada de los antígenos, que en este caso serán los antígenos alimentarios. Es cuando se pierde la permeabilidad y entonces el epitelio puede mandar señales de alarma que conocemos como alarminas, que son reconocidas por las células linfoides innatas tipo 2, que son las encargadas de producir las interleucinas, que van a reclutar principalmente a los eosinófilos y van a convertir que las células dendríticas puedan presentar estos antígenos para poder generar estas respuestas específicas de perfil tipo TH2. Estas son las alarminas, la linfopoyetina estromaltímica, que responde a helmintos, virus, bacterias y el daño por trauma o lo que produce necrosis. Las interleucinas 25 asociadas también a antígenos o alergenos alimentarios o de algún otro tipo, los hongos, y la interleucina 33, que normalmente responde a la presencia de parásitos. El epitelio gastrointestinal no solo puede sensar esto, sino que una vez cuando se encuentra contra un patógeno y es infectada esta célula prefiere salir de esta barrera epiteliar y abandonarse hacia el lumen para evitar que los patógenos alcancen la mucosa y la submucosa. Producen prostaglandinas para llamar a los polimorfonucleares y puedan limpiar la zona, formar sus trampas y poder atrapar a todos los patógenos. Y se han descrito también receptores específicos de la inmunidad, como son los TLRs, los Toll-like receptors, que van a reconocer patrones moleculares asociados a patógenos. Y así es como vamos a diferenciar a los diferentes patógenos y vamos a reconocer a los que son dañinos de los que no son dañinos o de qué tipo de daño a través de las moléculas como lipopolisacárido los podemos reconocer y entonces ayudar a sensar con estas interleucinas el ambiente para que las células linfoides innatas generen una respuesta específica. Si lo hacemos a través de las alarminas, el perfil inmunológico que generamos es, una vez que estos antígenos se presentan en el ambiente de alarminas, el perfil inmunológico será de tipo TH2. Y este tipo TH2 incrementa la producción de interleucina 4, 5 y 13, que son las que van a reclutar mastocitos, basófilos y eosinófilos al sitio donde se está dando el daño epitelial. Es así como generamos las respuestas que conocemos como principalmente alérgicas o infecciosas.
¿Quién controla estos dos sistemas? Es una interacción entre la regulación de las respuestas contra patógenos y la respuesta contra antígenos. Lo hacemos a través de esta respuesta fisiológica, que es la tolerancia inmunológica que se produce a través de todo el tracto gastrointestinal e inicia en la boca. Y normalmente vamos a mantenernos con una limitación de la inflamación, sobre todo a bacterias comensales y a proteínas alimentarias. Y este mismo sistema de tolerancia va a ser capaz de discernir de lo propio, de lo no propio, que lo conocemos más, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera, y reconocer a los patógenos para generar respuestas dirigidas exclusivamente contra patógenos que dañan el epitelio gastrointestinal y causan una infección. Así es como vamos a generar esta tolerancia. Lo vamos a hacer a través de las células dendríticas que normalmente conocemos como tolerogénicas. Y la presentación de estos antígenos va a generar células T reguladoras a través de los factores de transcripción, principalmente FOXP3. Vamos a tener 3 subtipos de células T reguladoras, las T reguladoras como tal, TR1 y TH3. Esto está caracterizado por los productos de inhibición que producen o de interacción con el resto del sistema inmunológico, principalmente interleucina 10, factor de crecimiento transformante beta, interleucina 35. Y con esto lo que vamos a generar es una inhibición de la producción de IgE. Vamos a promover la IgG4, que es la que está relacionada con tolerancia inmunológica. Evitaremos que las células de tipo T ingresen al sitio donde está la inflamación para no generar perfiles tipo TH2, por ejemplo, y suprimiremos la acción de basófilos, eosinófilos y mastocitos. Estas mismas las células T reguladoras van a promover la producción de células dendríticas tolerogénicas que van a inducir a más células T reguladoras y al mismo tiempo estas células T reguladoras van a suprimir perfiles TH1, TH2 y TH17 y van a evitar la remodelación, que sería la cicatrización del tejido, para promover la resolución. Un ejemplo para la alergia alimentaria sería cómo estas células dendríticas salen manteniendo la permeabilidad del epitelio sin que esta impermeabilidad se rompa. Vamos a mantener esta barrera, vamos a censar a los antígenos alimentarios, vamos a regresar a los centros germinales donde a través de ácido retinoico y TGF-beta, esta célula presenta a los linfocitos T que inicialmente son naïf para convertirse en FOXP3 positivos, reguladores que regresan a la zona del intestino a producir estas moléculas de regulación o tolerancia, TGF-beta y interleucina 10. Con esto inhibimos la función de los mastocitos de todos los perfiles inmunológicos de tipo TH2 y vamos a favorecer la producción de IgG4, que es la que está asociada principalmente con tolerancia. No solo sucede esta tolerancia inmunológica en el tracto gastrointestinal, también un órgano importante es la piel, que sabemos recientemente que la sensibilización a los alimentos se puede dar a través de la piel y está correlacionada con la teoría de la exposición dual. Pequeñas cantidades de exposición en la piel pudieran generar respuestas de tipo TH2. Entonces vamos a favorecer a través de la vitamina D que las células dendríticas, las células de Langerhans y las células dendríticas tolerogénicas, a través de TGF-beta o IL-10, se conviertan en T reguladoras, FOXP3, producción de IL-10 en menor cantidad y TGF-beta, o células TR1 que expresan también FOXP3, pero que producen mayor cantidad de IL-10 o interleucina 10. Estos son los que van a mantener el control en el tracto gastrointestinal. Pero ¿quién da esa señal de control? La señal de control se da a través de censar a la microbiota gastrointestinal. Esto va a generar lo que es el microbioma, que es tanto los microorganismos como en el ambiente en el que están y las respuestas y señales que generan. Si una célula dendrítica, que en este caso conoceremos como 103 positiva o CD103 positiva, reconoce a la microbiota y es una microbiota sana, lo que va a hacer es que en los centros germinales, que pudieran ser las placas de Peyer o los ganglios mesentéricos, va a inducir respuestas de tipo regulador.
Y estas respuestas son FOXP3, TH3, TR1, que van a producir interleucina 10 y TGF-beta. Y entonces van a mantener un ambiente de tolerancia en todo el tracto gastrointestinal para mantener no solo esta comunicación con el tracto gastrointestinal, sino con otras mucosas, con el tejido linfoide asociado a mucosas. Y también hemos descubierto que las células B no solo producen anticuerpos, sino también hay un subgrupo de células B reguladoras que van a inducir más células T reguladoras a través de la interleucina 10 y van a eliminar o disminuir los procesos inflamatorios con perfiles específicos TH1 y TH17. Es por eso que toma una importancia relevante cómo está este microambiente. Y el microambiente también se da a través del metabolismo de la microbiota. Esta microbiota lo que necesita para poder vivir de una mejor manera es lo que nosotros ingerimos de la dieta, poder digerirlo, y en ese contexto vamos a generar diferentes productos. Uno de los más importantes son los ácidos grasos de cadena corta, principalmente butirato, que está asociado a una microbiota intestinal sana, que cuando esta correlación se pierde, entonces tenemos mayor producción de radicales libres de oxígeno y esto daña el epitelio y favorece la disbiosis, que va a permitir en algún momento dado la infección por Klebsiella o Campylobacter. Vamos a perder la homeostasis generada por las células T reguladoras y vamos a inducir inflamación. ¿Cómo es que perdemos esta integridad de la microbiota y el metabolismo? A través de los antibióticos, la dieta, un ambiente con toxinas patógenas o enteropatogénicos, agentes enteropatogénicos, y cuando se pierde esta simbiosis, lo que tenemos es una alteración. De donde se dé esta alteración, vamos a tener una enfermedad específica relacionada con la alteración en la microbiota. Puede ser desde la nariz al intestino, y vemos cómo esta extensión va cambiando hasta tener una cancha de fútbol de microorganismos interactuando con nuestra microbiota, y que cuando esto se pierde, generamos respuestas de tipo alérgicas alimentarias, que es lo que vemos en nuestros pacientes. Este perfil de atopia se asocia con patógenos específicos, disminución de la diversidad, aumento del perfil TH2, y hay ciertos patógenos de tolerancia que son los que nos gustaría tener para tener una diversidad saludable y prevenir enfermedades alérgicas. Es así como podemos ver la diferenciación entre la microbiota de un paciente con APLB, donde la diversidad se pierde en comparado con los pacientes sanos, y que está alterado por muchos otros factores, no solo la parte de la alergia, sino el tipo de nacimiento, si se alimentó no exclusivamente al seno materno, etcétera, son los que van a ir modulando esta microbiota gastrointestinal. Y van a permanecer con una relación alterada entre enterobacterias y bacterioides, que una vez que se restablece, podemos decir que se genera una tolerancia inmunológica. Es así como los bacterioides toman papel preponderante en los pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca y disminuyen la producción de butirato, como consecuencia generando una alteración en la microbiota y generando respuestas de tipo alérgico. Ok, continuando justo con el tema, hablando sobre HMOs y microbiota, ahora pasaremos como a la parte de sus funciones inmunológicas. Todos hemos visto esta imagen en muchos congresos y en algunas publicaciones, donde vemos claramente cómo la microbiota como eje central se ve modulada dependiendo el ambiente que tengamos en los lactantes. Particularmente sabemos que los factores de alergia están asociados a nacimiento por cesárea, ser hijo único, el uso intenso de desinfectantes o antisépticos, el uso de antibióticos y una alimentación inadecuada. Todo esto va a repercutir justo en la microbiota, y como ya nos explicaba David, tenemos dos escenarios. El escenario en el cual tenemos un escenario de tolerancia, y el escenario en el cual tenemos una ruptura de esta tolerancia. Tiene que ver con el tipo de microambiente que hay mayor inflamación, y esta inflamación nos conlleva a tener mayor riesgo de alergias. Entonces,
Ligando un poco lo que ya vimos justo con David, sabemos hoy que la microbiota tiene muchos factores y, bueno, sabemos que nos ayudan a la regulación que ya nos explicaba David, tanto de TH1, TH2, los T reguladores, inclusive puede regular la proliferación de basófilos y a nivel intestinal nos ayuda también a la producción de IgA y a producir una buena cantidad de moco y a tener un intestino saludable. Todos estos factores juegan un papel fundamental para el desarrollo de alergia, dado que cuando perdemos esta regulación o esta regulación no es tan adecuada, podemos pasar perfectamente de estar en tolerancia a sensibilización y alergia. Todo esto pues tiene que ver justo con la microbiota. Siempre nos hablan de la programación metabólica y creo que todos ya en este punto sabemos perfecto que las intervenciones nutricionales que hagamos dentro de los primeros 1000 días de vidas tendrán efectos metabólicos en los lactantes, escolares, adolescentes y adultos y que estos efectos son muy importantes de considerar. Ahora también sabemos que existe la programación inmunológica. Algunos de los puntos más importantes que parecen ser relevantes es que la madre tenga una dieta basada en plantas, es decir, que tenga un alto consumo de frutas y verduras, tanto en el embarazo como en la lactancia. Esto disminuye los riesgos de que el niño tenga alergias. El uso de antibióticos en embarazo y lactancia también impacta directamente sobre el riesgo de alergias. Los probióticos que administramos tanto embarazadas como en la lactancia también pueden jugar un papel. Los niveles maternos de vitamina D, esto es algo que habitualmente los pediatras no corroboramos, pero también sabemos que los niveles bajos en vitamina D de la mamá o durante la lactancia o en el embarazo nos pueden dar estos riesgos de programación hacia el tema de alergia y sensibilidad. Y no por menos importante, el último, los componentes bioactivos de la leche materna, que sabemos que en estos hemos avanzado mucho en la ciencia y que hoy en día conocemos un poco más claro. Cuando hablamos de componentes de la leche humana, sabemos que, bueno, tenemos el agua y tenemos la parte como de los componentes sólidos. Y de estos componentes sólidos llama la atención que si bien los lípidos tenemos como la mayor cantidad de presencia, en segundo lugar tenemos la lactosa y en tercer lugar tenemos justo estos oligosacáridos de leche humana, conocidos en inglés como HMOs, y por eso se ha como universalizado decir HMOs, pero en realidad pues estamos refiriéndonos a un acrónimo inglés. Y algo importante es que si ven los HMOs tienen una mayor cantidad o concentración que incluso la cantidad de proteínas que aporta la leche. Entonces por esto también sus funciones pues empiezan a ser más relevantes. También sabemos que hay muchos HMOs en esta cantidad y lo importante también es que saber que alrededor del 30% de los HMOs que tiene la leche materna van a ser compuestos por estos dos, 2FL y LNNT, que son los componentes más importantes o más predominantes en la leche materna. Aquí les quise mencionar qué pasa con los oligosacáridos cuando los comparamos con leche de vaca, leche de cabra, leche porcina. Si se fijan, en primer lugar tenemos los de la leche humana, tenemos la cantidad que les menciono, un poco más cantidad en calostro, y luego tenemos los demás leches. Podrían analizar y decir, bueno, la leche porcina tiene una gran cantidad de HMOs, 23, muy similar a la cantidad de oligosacáridos que hay en los humanos. Sin embargo, cuando vemos el siguiente renglón, el número de estructuras, podemos ver que en el humano tenemos más de 200 estructuras de HMOs cuando se compara con alrededor de 30 que se han descrito en leche porcina. Esto pues ejemplifica justamente la evolución humana. Miles de años de estar en este planeta nos han llevado a que cada vez tengamos una leche materna más evolucionada y todas estas estructuras que por los años se han estado teniendo genes que nos las fabrican, nos ha llevado a tener una mejor evolución, un menor riesgo de infecciones, menor riesgo de alergias y esto pues ahora es como lo que nos atañe el día de hoy, ¿no? Estas composiciones tan diversas que tenemos en la leche humana. Para los que no estén tan familiarizados con los términos de HMOs, sabemos, como les decía, son oligosacáridos de leche humana y entonces se están compuestos de 5 monosacáridos que son glucosa, galactosa, N-acetilglucosamina, fucosa y ácido siálico. Cuando hablamos de un disacárido como es la lactosa, sabemos que está compuesto de 2 monosacáridos, que principalmente será galactosa y glucosa, y justo para los HMOs, casi todos tienen como base lactosa y se van adicionando a ellos distintos monosacáridos que nos pueden dar una composición pues bastante compleja. Y depende del número de monosacáridos y la composición o los enlaces que tenga, es como los vamos a llamar y como los vamos a conocer.
pero en general saber que estos oligosacáridos provienen de estos 5 monosacáridos y que las combinaciones de estos son los que nos dan, como pueden ver en esta imagen, un sinnúmero, bueno, no un sinnúmero, pero al menos sí 150 combinaciones descritas hasta ahora y se cree que podrían llegar hasta 200. Aquí en la parte de la imagen pueden ver justo los números. Si se fijan, de repente nos hablan de 2FL, 3FL, 2SL, 6SL. Estos números tienen que ver el enlace en donde está conectado el monosacárido terminal que le da el nombre. Cuando hablamos justo de estos monosacáridos terminales, cuando tienen, por ejemplo, fucosa adicionada, nos referimos a los fucosilados, que en la leche humana tienen alrededor de una presencia de 35 al 50%, o sea, casi la mitad de los oligosacáridos que contiene la leche humana van a tener fucosilados. Tenemos los no fucosilados, que también se conocen como neutros, que estos van a tener más bien, justo no van a tener ni fucosa ni ácido siálico, sino van a tener galactosa y otros adicionados. Y tenemos también los sializados, que los sializados tenemos, por ejemplo, directamente ácido siálico. Si se fijan, los sializados tienen una menos presencia en leche materna, luego tenemos los neutros, no fucosilados, y luego, por último, como en mayor presencia, tenemos justo los neutros también, pero fucosilados. Entonces, en general, así es como los llamamos, dependiendo el monosacárido terminal. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver aquí abajo 2FL, entonces tenemos como la lactosa de base y se adicionó directamente una fucosa en el enlace 2, por eso le llamamos 2FL. Y así los vamos a ir nombrando dependiendo cómo se van enlazando. En la leche humana, los principales oligosacáridos que tenemos en leche humana son estos que les pongo en esta diapositiva. Justo ya les mencionaba que todos empiezan con lactosa, se van adicionando. Los neutros, por ejemplo, justo se adiciona N-acetilglucosaminas y algo que da el nombre a este lacto N-biosa es justo una N-acetilglucosamina junto con una glucosa. Cuando se unen estos dos, hacen los lacto N-biosas. Entonces, por ejemplo, cuando nos dicen lacto N-neotetraosa o LNNT, no es otra cosa más que una lactosa que se unió a una lacto N-biosa y entonces formamos este nombre. Cuando tenemos un enlace muy similar, una lacto N-tetraosa, en este caso, la única diferencia entre estos dos que les menciono es el tipo de enlace que hay entre la lactosa y la lacto N-biosa. Y lo que ya les había mencionado, 2FL, que creo que queda más claro aquí con menos imágenes. Y tenemos, por ejemplo, los sializados, que en esta presencia está aquí el 3SL y el 6SL, que son de los más comunes que vamos a tener. Pero también hay unos muy largos, como pueden ver aquí una imagen de un ejemplo, en donde se van adicionando más lacto N-biosas y entonces podemos tener unas composiciones muy largas. Y por eso cuando nos dicen que hay más de 200, pues sabemos que tenemos como todas estas composiciones posibles y descritas en la leche humana. Aquí les quise poner justo en este estudio canadiense de 1,200 mamás, donde se analizaron su microbiota y cada línea representa una mamá. Entonces, si se dan cuenta, cada una va a tener una composición distinta. Si bien la gran mayoría, como podemos ver acá, tenemos una composición de 2FL, no es como lo tradicional o no todas las mamás tienen este patrón y cada una va a tener un patrón distinto. Es por eso que se dice, y por eso está esta imagen de la huella digital, que cada mamá imprime su propia huella en su composición de oligosacáridos en cada gota de leche materna. Y eso es una realidad. Ninguna mamá va a ser igual a otra y cada una va a tener cierta variabilidad interindividual. ¿Qué es lo que hace que la composición varíe de los HMOs en la leche materna? Bueno, sabemos que, por ejemplo, la genética es un factor importantísimo, lo vamos a comentar un poco más adelante. La nutrición materna también incide en la composición de los oligosacáridos. Incluso, por ejemplo, se han hecho estudios entre mamás sedentarias y mamás que hacen actividad física y hay una diferencia en su composición. El suplemento de probióticos también se ha visto que hay una composición distinta. Salud materna, dependiendo del estado de salud que la mamá tenga, también cambia la composición y el uso de medicamentos. Además, no solo tenemos esos factores, también, por ejemplo, los prematuros van a tener madres con leche materna un tanto cuanto distinta a los que nacen de término. Algo interesantísimo es que los que nacen por cesárea, se ha visto que la leche materna tiene una composición de oligosacáridos distinta a los que nacieron por parto vaginal.
Y también el periodo de lactancia, también depende, no es la misma composición que tenemos cuando es calostro, donde hay una gran cantidad de HMOs y poco a poco hay una cierta o discreta disminución de los mismos. Aquí podemos hablar un poquito más de genética. Es importante hablar de esto porque se han descubierto dos genes principales que modifican directamente la composición de los oligosacáridos. Está el gen secretor y está el gen de Lewis. Estos dos genes, dependiendo si la madre es portadora de estos, van a tener una composición distinta. Clásicamente las mamás que tienen el gen secretor y el gen de Lewis positivo, que esto tiene que ver con el tipo sanguíneo de Lewis, hace mucha relación con esto, vamos a tener una capacidad materna de producir la mayoría de los HMOs. Cuando hablamos particularmente solo de las secretoras, ellas pueden generar esta enzima que se llama FUT2 y esta enzima lo que hace es fucosilar oligosacáridos, es decir, va a aumentar nuestra cantidad de 2-FL. Por eso, del lado izquierdo pueden ver unos puntitos donde a grandes rasgos se puede diferenciar entre mamás secretoras, que son mamás que sí producen FUT2, y mamás no secretoras. Entonces, cuando lean artículos en relación al tema, siempre existe esta diferenciación, o siempre nos dicen en los artículos, las mamás son secretoras o las mamás no secretoras. La diferencia principal es que producen FUT2, y esta diferencia hace que las secretoras tengan más cantidad de 2-FL y las no secretoras, como pueden ver en la tabla, no llegan a generar 2-FL, secretan otros fucosilados. Y la composición varía, sí, dependiendo del país donde se haga el estudio. Esto creo que tiene que ver más con polimorfismos de cada país. Y pues sí, hay diferencias dependiendo dónde se hacen los estudios. En México, la gran mayoría de las mamás, arriba del 90%, son secretoras, entonces tendremos mamás con una muy buena carga de 2-FL. Esto es interesantísimo y aquí lo pueden ver un poco más claro, como la concentración, dependiendo el fenotipo materno, si son secretoras, no secretoras, si producen Lewis o no, nos modifican los HMOs como pueden ver acá. Y en la parte B solo están refiriendo sobre las no secretoras y las secretoras. Y como pueden ver, esto que les explicaba en la barra roja son los 2-FL que están totalmente presentes y predominantes en las madres secretoras. Esto es importante porque se ha asociado directamente 2-FL con riesgos de alergia, entonces saber que, bueno, la genética tiene un factor, pero también un factor importante que tiene que ver es que produzcan o no HMO suficientes o 2-FL. Aquí podemos observar en esta gráfica de cajas cómo la leche materna, dependiendo del estado de la lactancia, va disminuyendo su composición de HMOs. Aquí lo que vemos es en los primeros gráficos 1 mes de lactancia, 2 meses de lactancia, 4 meses de lactancia, y están separados por el tipo de HMOs que se presentan. Todos van disminuyendo paulatinamente. Esta disminución se mantiene como sostenida a partir de los 4 meses. Hasta ahora son los estudios en los que más evaluados 4 a 6 meses. Y aquí lo que pueden ver, lo mismo que les comentaba, en cajas azules oscuros, las madres secretoras, justo por eso en el rango de 2-FL solo están presentes las secretoras, y en azul claro podemos ver las no secretoras que producen otros tipos de HMOs. Algo que se ha descubierto y que es importante mencionar es que, por ejemplo, la microbiota del lactante se puede ver compensada por el tipo de HMOs. Y lo que podemos ver particularmente aquí en bifidobacterias es que los niños que nacieron por parto van a tener una buena cantidad de bifidobacterias, como pueden ver en estas cajas azules, y los niños que nacieron por cesárea hay dos grupos, unos que casi no tienen bifidobacterias y unos que sí tienen más cantidad. En la caja amarilla justo nos habla de las mamás secretoras, es decir, el hecho de que secreten HMOs sí modifica directamente la microbiota e incluso en estudios a largo plazo se ha visto que a 3 años todavía tienen estos niños una huella en su microbiota impresa por la cantidad de HMOs o el tipo de HMOs que las madres producen. Particularmente, insisto, las secretoras y 2-FL nos dan un efecto bifidogénico importantísimo, como lo pueden observar aquí, e incluso es una estrategia. Por eso es muy importante cuando tenemos un paciente que nació por cesárea, pues favorecer la lactancia materna justo para tratar de compensar este efecto. Estamos hablando de alergia a la proteína de leche de vaca y a lo mejor se podrían preguntar si ya existe algún estudio que nos hable sobre la composición de los HMOs, si puede predecir
o puede asociarse a alergia a la proteína de leche de vaca. Este estudio que se publicó en 2017, este estudio es un estudio muy conocido donde se observó en niños que tenían alergia a la proteína de leche de vaca, se estudiaron sus madres buscando este perfil de HMOs, y lo que encontró el estudio es que había diferencias significativas para predecir alergia cuando no se tenían estos 4 HMOs, particularmente el NFP3, que está por eso en negritas, porque es el que más efecto se ha visto. Cuando está ausente este HMO, pareciera que el niño puede desarrollar más fácil lactosa. Puede desarrollar, perdón, más fácil alergia a la proteína de leche de vaca. Ahora, este es un segundo estudio que contradice un poco lo encontrado por el primer estudio por el doctor Sprenger. Este estudio también se publicó en el mismo año. Esta es una corte muy conocida canadiense que tiene miles de estudios porque tienen niños desde hace mucho tiempo, tienen mucho seguimiento. Es la corte de Child Study de Canadá. Y en este no se encontró como cuando se valoraba de manera individual cada HMO tratando de buscar este factor predictor para PLB. Sin embargo, cuando se hizo una combinación de 10 HMOs, este perfil era compatible con predecir que el niño iba a tener alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, aunque todavía no estamos en el punto de que podamos mandar al laboratorio a estudiar los HMOs de la madre y poder saber qué factores puede tener, pues la ciencia parece que va para allá en el sentido de que eventualmente podremos evaluar un poco mejor la concentración de HMOs de la madre y prevenir en este tema alergias, pero también algunas otras cuestiones infecciosas. Bueno, ahora sí, hablando más del metabolismo de los HMOs, sabemos que ya les hablé un poquito de la importancia del parto cesárea, sabemos la importancia del estado FUT2 de la madre, y bueno, sabemos que los HMOs directamente en la nasofaringe nos modifican la microbiota, y se ha visto que tener una mejor respuesta a la administración o respuesta a los virus respiratorios, y particularmente se ha visto con influenza y se ha visto con otros virus respiratorios, como puede ser, por ejemplo, sincitial respiratorio, donde ya hay algunos estudios donde la presencia de HMOs favorece una mejor respuesta a los virus. En el intestino delgado tenemos efectos de antiadhesión, barrera, antiinflamación y absorción. 1 a 2% de los HMOs logran atravesar de manera sistémica y van a tener efectos en la modulación inmunológica. La gran mayoría de los HMOs van a lograr pasar esta digestión, no van a ser digeridos por el lactante, van a llegar prácticamente intactos al colon, donde van a tener un efecto bifidogénico que nos ayudará a producir ácidos grasos de cadena corta y a disminuir el pH intraluminal, que esto favorece el efecto bifidogénico y el lactobacillus. Y los que no sean metabolizados se van a excretar por heces, y a fin de cuentas los que pasaron la absorción intestinal pueden ser excretados por la orina. Entonces, esto es como funciona habitualmente el metabolismo de los HMOs. Particularmente directamente en la microbiota, ¿qué efectos tienen? Bueno, aquí tenemos 2FL y LNT, donde se ve que el efecto que se ha encontrado es un efecto particularmente bifidogénico, nos aumenta la microbiota comensal. Estos pueden ser utilizados y metabolizados por las bacterias para convertirse en ácidos grasos de cadena corta, particularmente lactato, butirato, acetato, todos estos factores metabólicos que ayudan a disminuir el riesgo de alergias en los bebés. Y evidentemente sabemos que tienen efectos directos contra patógenos, tienen uniones muy similares a lo que el patógeno buscaría en el intestino, entonces se adhieren a estos y los inhiben. Estos patógenos son bacterias, virus, que ayudan a controlar los patógenos. Y a nivel intestinal también sabemos que tienen efectos directos, particularmente en la célula caliciforme, donde nos van a aumentar el moco intestinal. En este estudio, que es un estudio publicado recientemente este año, es un estudio que me pareció interesante mostrárselos, justo donde vemos el óvalo rosa, están las mamás que fueron secretoras y estaban analizando la microbiota de los lactantes, microbiota fecal, y del lado morado las no secretoras, y si ustedes observan, la gran mayoría de la microbiota presente en los lactantes de madres secretoras son bifidobacterias. Por el contrario, en las no secretoras, por aquí hay una bifidobacterias, pero tenemos estafilococos, tenemos Clostridium, tenemos Escherichia coli y Shigella. Entonces, la diferencia que se ha observado sí se ha demostrado por varios estudios, inclusive estos estudios ya en lactantes directamente analizando su microbiota.
Entonces, en resumen de esta parte, definitivamente los HMOs nos ayudarán a colonizar un poco mejor el intestino del lactante, a volverlo más saludable, y enlazando con lo que les comentaba David, pues vamos a tener menores riesgos de tener alergia y sensibilización por el efecto que causan en la regulación del estado inmunológico. Pero ahora, ¿qué pasa con los efectos inmunológicos de los HMOs directamente? Bueno, sabemos que el efecto directo de los HMOs lo podemos catalogar en dos escenarios, en la inmunidad local, los efectos locales, y la inmunidad sistémica. Ya hablamos un poquito en la parte de la inmunidad local, del ambiente microbiológico saludable que nos van a causar. Sabemos lo de las células caliciformes que ayudan a producir más moco, pero también a nivel intestinal van a ayudar a la maduración del intestino, a incrementar la barrera intestinal y a modificar la expresión génica, de tal manera que tengamos un intestino que regenera más rápido y que tenemos una mejor barrera. Los que sabemos de alergias, ustedes que son expertos en esto, saben que esta parte es súper importante porque entre mejor tengamos el intestino, pues menos riesgo vamos a tener de sensibilidad y de causar más inflamación. Y a nivel sistémico vamos a tener efectos directos porque se ha visto que algunos HMOs logran unirse a monocitos, linfocitos y neutrófilos, y este efecto también lo vamos a ver. Entonces tenemos tanto efectos en inmunidad local como efectos en inmunidad sistémica. Aquí lo que podemos ver es justo esta diferenciación. Se sabe que ante la presencia de HMOs podemos tener un mejor equilibrio entre TH1 y TH2 porque favorecen la diferenciación hacia T reguladoras. Aquí lo pueden ver un poco más claro. Estos son estudios en ciencia básica donde se ha visto que ciertos oligosacáridos van a tener efectos directos en las linfocitos T y en las células dendríticas que van a favorecer o van a ayudar a la producción de interleucinas, justo las interleucinas compensatorias que nos hablaba David. Los HMOs ayudan a esta generación cuando estimulan directamente este tipo de células inmunológicas. Cuando hablamos, obviamente, de estudios de investigación, siempre tenemos que hacer referencia a los estudios murinos. Aquí les quise poner un resumen de lo que nos ha mostrado la evidencia en los últimos años. Si ven, las bibliografías son bastante recientes. Estos estudios murinos lo que hacen es evaluar ratones que tienen como este perfil o esta sensibilización alérgica. Entonces, son modelos murinos de sensibilización y de alergia, en los cuales se ha demostrado que estos HMOs tienen ciertos efectos interesantes. Por ejemplo, disminuyen la permeabilidad intestinal, disminuye el número de mastocitos encontrados, disminuye los síntomas que presentaban estos ratones, bajan los síntomas cuando se presentan cuando se alimentan con estos HMOs, y también incrementan, por ejemplo, la interleucina 10, algo importante que se ha asociado con 2-FL. Y, por ejemplo, 2-FL y LNNT, esta combinación se ha demostrado que incrementa los linfocitos T reguladores, particularmente los FOXP3, disminuye la sensibilización alérgica, esto medido en inmunoglobulinas en los ratones, y mejoría del perfil de microbiota y producción de ácidos grasos de cadena corta. Todo esto da la base o la fortaleza a la realización de estudios clínicos en humanos. Y este efecto también importante de los HMOs, que ya comentaba un poco, en presencia de HMOs tenemos una mejor microbiota que vamos a producir acetato, butirato y propionato, y este acetato, butirato, propionato se ha asociado particularmente el butirato, que en niños alérgicos está disminuido en comparación de sanos. Y de hecho, varios de los objetivos de tratamiento de alergia a la proteína de vaca se enfocan en los niveles de butirato intraluminal, porque se sabe que esto podría ayudar a controlar un poco la inflamación. Entonces, el butirato es algo interesante que se ve aumentado, se ve el incremento en la producción en presencia de HMOs. Ya hablando de estudios más clínicos, vemos que este estudio, por ejemplo, de lactantes a los 2 años de nacimiento por cesárea, se vio que justo las madres secretoras, estas madres tenían una menor riesgo de eczema atópico a los 2 años de vida. Este efecto se pierde a los 5 años, pero a los 2 años de vida, los que nacieron por cesárea y que sus madres las aumentaron de lactancia y que además de que tenían lactancia, eran mamás secretoras, disminuyó el riesgo considerablemente para eczema atópico. Esto va muy en sintonía con todo lo que les estoy mencionando de los estudios de ciencia básica. Entonces, en resumen de esta parte, es que en la lactancia materna, particularmente los HMOs,
modifican la microbiota intestinal de cierta manera que nos causan efectos a corto y mediano plazo sobre microbiota saludable y madurez inmunológica adecuada, o bien una microbiota alterada o una hiperinflamación. Bueno, ya hemos hablado de la parte del respaldo inmunológico que tienen los HMOs para pensarlos en alergias. ¿Qué pasa con el perfil de seguridad? ¿Son seguros la utilización de estos en fórmulas, en pacientes adicionados en las fórmulas? Bueno, este estudio particular fue de los primeros estudios en los que se probó únicamente 2-FL. Este efecto de 2-FL se probó particularmente porque fue el primero que se pudo sintetizar y adicionar una fórmula. Y algo que se encontró es que a los 4 meses de vida de seguimiento, esto es con fórmula de rutina, adicionado únicamente con 2-FL, el grupo control, es decir, el grupo que no tenía 2-FL, presentó 4% de eczema en comparación del grupo de 2-FL que no presentó ningún dato de eczema. Yo sé que esto no es la evidencia tan robusta, pero empezaba a darnos cuenta de que 2-FL, a la par que como vimos en el estudio de la Corte, sí es importante tenerlo presente para disminuir el riesgo de alergia. Este mismo estudio que les menciono de 2-FL, se hizo un subanálisis, se midieron interleucinas en los lactantes y se encontró que justamente los lactantes que utilizaron 2-FL tuvieron un perfil inmunológico muy similar a los alimentados con leche materna cuando se comparó con un control que no presentaba los HMOs. Entonces, esto es un efecto interesante porque pareciera que particularmente 2-FL nos ayuda a regular la respuesta inmunológica, al menos medida por interleucinas. En este segundo estudio, este es un estudio de Puccio, aquí ya se adicionó no solo 2-FL, sino también LNNT, y este estudio también es interesante porque todavía seguimos hablando de fórmulas de inicio. Esto fue el primer estudio que se publicó en relación a esto, está publicado en JPGN 2017, y lo que ven es fórmula de inicio comparando con inicio más 2-FL y LNNT. La conclusión de este estudio fue que justo el uso de las fórmulas, bueno, fue segura, fue bien tolerada, no tuvo síntomas gastrointestinales, favoreció un adecuado crecimiento. Recuerden que en este punto no se había probado esta fórmula y entonces el punto de seguridad es fundamental en una fórmula. Esto se observó como primera conclusión y como segunda conclusión llama la atención una disminución de los reportes de los padres de enfermedades respiratorias y de uso de antibióticos. Parece que esta combinación disminuyó un poco el hecho de tener que usar antibióticos y antipiréticos. Entonces, esta parte también es interesante. También se hizo un subanálisis de la microbiota, en este caso ya no fue perfil de citocinas, sino fue microbiota del estudio de Puccio, donde se encontró que los niños alimentados con estos 2 HMOs tenían un perfil microbiológico muy similar a los alimentados con lactancia materna. El efecto fue mayor cuando se categorizó por cesárea o nacimientos por cesárea, donde particularmente los niños que nacieron por cesárea tuvieron un mejor efecto cuando las fórmulas se adicionaron con estos HMOs. Y aquí, por ejemplo, podemos ver cómo bifidobacterias, el control justamente es el gris, el azul son la prueba de 2 HMOs y obviamente lactancia materna está aquí representada por naranja, como el perfil se va haciendo cada vez más similar a lo esperado en lactancia materna. Y algo también muy interesante es que Escherichia coli y Peptostreptococo, que son bacterias que no queremos tener en lactantes, en la presencia de estos 2 HMOs se logró minimizar su presencia en la microbiota fecal. Entonces, con esto se comprueba que la microbiota se ve afectada directamente cuando están presentes HMOs. En este segundo estudio, este estudio ya fue en niños alérgicos, probar si la fórmula extensamente hidrolizada con lactosa adicionada de 2-FL y LNNT tenía un buen efecto en relación al control de alergia a la proteína de leche de vaca. Este fue un estudio que se hicieron dos pruebas de reto, cegadas las dos, un estudio cruzado, donde se valoró la fórmula extensa hidrolizada sin HMOs versus HMOs, y donde se encontró que, bueno, más del 90% de los sujetos toleró adecuadamente el reto, tuvo un reto adecuado cuando se introdujo este tipo de fórmulas. Esto es algo que la Asociación Americana de Pediatría recomienda para poder introducir este tipo de elementos a una fórmula para un niño alérgico. Tiene que tener estas pruebas directas, y cuando analizamos el intervalo de confianza al 95%, vemos que la fórmula de prueba
tuvo un 92.8% de positividad, de respuesta adecuada cuando se utilizó en este tipo de retos. Este estudio también, el primer estudio únicamente fue para probar si la fórmula tenía un buen efecto de seguridad con los retos. En este estudio, que es un estudio Cinnamon, que hizo el doctor Van den Plas, que muchos seguro ustedes ubican, este estudio se hizo por 4 meses, donde se les dio a estos niños una extensamente hidrolizada con lactosa y se les dio la adición de 2 HMOs, se comparó con controles, donde se vio que el crecimiento era adecuado en el grupo de HMOs junto con el control. Y algo que llamó la atención directamente en el estudio es que en la visita número 1, o sea, de la 0 cuando se empezó la fórmula a la 1, la gran mayoría de los niños habían tenido un puntaje de escala de COMIS, que sabemos que es una escala clínica que nos ayuda a valorar respuestas a las fórmulas. Prácticamente todos los niños habían logrado un control adecuado a la primera visita. Es decir, hasta ahora sabemos que son seguras, que son efectivas, y lógicamente faltaría más información en relación a tolerancia o de poder lograr un reto mayor en más tiempo, pero bueno, en esto van los estudios. Este estudio se publicó apenas recientemente. Muy bien, eso nos lleva a varias preguntas y es cómo vamos a tratar de contextualizar en nuestros pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca, en qué momento podemos utilizar este tipo de estrategias de tratamiento. Esta es una tablita en donde vemos que desde el nacimiento hasta la adolescencia hay diferentes mecanismos que producen esta alergia y de acuerdo a estos mecanismos es la persistencia en el tiempo. Sabemos que evitar la exposición a la proteína de la leche de vaca es el tratamiento fundamental y por eso lo vamos a instalar siempre que sea posible en las madres para que puedan continuar con esta lactancia materna. Ya vimos los beneficios que aporta el tenerlo, pero habrá un grupo de pacientes que desafortunadamente requieran una fórmula extensamente hidrolizada o una fórmula de aminoácidos en los casos graves. Y lo que estamos viendo recientemente es que podemos utilizarlo con la adición de probióticos, prebióticos, simbióticos, y en este caso estamos analizando la adición de los HMOs o Human Milk Oligosacárides. Es por eso que podemos ver cómo este espectro que hablábamos al principio de lo que es la alergia a la proteína de la leche de vaca, lo podemos diferenciar entre lo que es mediado por IgE, lo que produce reacciones incluso con anafilaxia, que requieren como primera elección una fórmula de aminoácidos y de una segunda elección una extensamente hidrolizada, que habrá un porcentaje de pacientes que lo puedan tolerar, dependiendo del umbral al cual generan los síntomas. Pero para el resto de los no mediados, los podemos de alguna manera como diferenciar entre los que son enterocolitis asociada a proteínas como síndrome, la enteropatía inducida por proteínas, la proctocolitis alérgica inducida por proteínas y todos aquellos que están relacionados con la dismotilidad o la disfunción gastrointestinal, que incluyen a la parte del reflujo, el estreñimiento y el cólico del lactante. En estos pacientes, en algún momento dado, si es necesario, podemos utilizar una fórmula extensamente hidrolizada. Y en los pacientes con esofagitis eosinofílica, siempre es de primera elección una fórmula de aminoácidos. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a poder tratar de complementar lo que habíamos visto con Patricio en el contexto de que sabemos que la fórmula con los 2 HMOs es segura y es eficaz en el tratamiento de los pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca. Lo que han visto estos mismos investigadores es que no solo tiene un efecto igual que las fórmulas, sino que tiene un beneficio extra. Y este beneficio está dado por, uno, la inmunomodulación inmunológica a través de la interacción en el tracto gastrointestinal, y dos, en la limitación de los procesos infecciosos. En este estudio que se hizo en 41 sitios de Europa, el diagnóstico fue de alergia a la proteína de la leche de vaca de 0 a 6 meses. Se hizo un screening de 200 pacientes, se reclutaron 194 y de alguna manera se alocaron a los pacientes que eran controles, que solo recibieron la fórmula extensamente hidrolizada, a los que fueron la intervención.
que en este caso es la misma fórmula extensamente hidrolizada, pero con 2-fucosilactosa, 2-FL, y neotetraosa, que es la LNNT. El outcome de este estudio fue el número de infecciones respiratorias, tanto superiores como inferiores, hacia los 12 meses. El promedio de edad de reclutamiento de los niños fue de 3.2 meses y la mayoría en el estudio fueron, el 51%, varones. ¿A qué conclusiones llegaron en este estudio? Es que se presentó una reducción del 33.6% de infecciones inferiores desde el reclutamiento hasta los 12 meses. Esto no tiene una significancia estadística, pero nos muestra la tendencia que hay hacia disminuir el número de infecciones de tipo inferior. Pero si lo contrastamos con lo que son las infecciones de vías aéreas superiores, se presentaron 60 episodios en 39 de los pacientes con la intervención versus 94 episodios en los pacientes controles. Esto es con una significancia estadística de P00.3 que nos lleva a la recomendación que representa una reducción de más del 40% en la frecuencia de los episodios de infecciones de vías aéreas superiores hasta el año de edad. Con esto podemos concluir que el agregar estos HMOs a las fórmulas extensamente hidrolizadas en pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca se asocian con una reducción significativa en la frecuencia de infecciones de infecciones respiratorias superiores comparado con los controles que son alimentados sin los suplementos de los HMOs. Podemos hacer una correlación de los estudios que se han hecho in vitro con estos estudios que vemos por parte de la clínica y se puede hacer esta inferencia, que es que específicamente con los virus de influenza y el virus sincitial respiratorio, al menos con células epiteliales humanas in vitro, vemos que los HMOs, principalmente 6-SL y LNNT, pueden disminuir la carga viral para influenza. Si lo hacemos para sincitial respiratorio, vemos que el 2-FL no solo disminuye la carga viral, sino también reduce las citocinas asociadas a gravedad y disminuye también las citocinas asociadas a inflamación, principalmente TNF-alfa. Trataron de ver estos investigadores que si lo podíamos aislar a nivel de sangre periférica, veíamos los monocitos en sangre periférica y los veíamos con HMOs, sobre todo 6-SL, también hay un efecto de disminución de TNF-alfa. Y esto digamos, correlacionándolo con lo que explicamos a través de toda la plática, de que tenían los efectos no solo a nivel local gastrointestinal, sino había algunos que tenían acción directa sobre las células inmunológicas. Con esto podemos decir que a través de esta presentación hablamos del epitelio gastrointestinal, su papel central en la participación de respuestas inmunológicas, cómo vamos a inducir tolerancia con linfocitos T y linfocitos B reguladores. Vamos a respetar el acuerdo inmunológico para mantener la integridad con las uniones celulares, con respuestas inflamatorias limitadas y dar solo respuestas específicas para patógenos. Si ya tenemos un perfil de TH2, vamos a tener todo este espectro de cuadro clínico asociado a, en este caso, alergia a la proteína de la leche de vaca y va a requerir una intervención. Hablamos también sobre la microbiota intestinal del lactante, que está estrechamente relacionada con la patología alérgica, particularmente en la alergia a las proteínas de leche de vaca. Los HMOs juegan un papel importante en la maduración inmunológica de los lactantes, tanto directo como indirectamente. La asociación entre HMOs y la disminución de alergia está documentada por distintas series y cortes. Las fórmulas extensamente hidrolizadas adicionadas con 2 HMOs son eficaces en el tratamiento de alergia a la proteína de leche de vaca. En conclusión, se explicó esta interacción de los oligosacáridos de la leche materna en el manejo de los pacientes con APLB que requerirán tratamiento con fórmulas especiales. Se describió la interrelación entre el sistema inmunológico y los oligosacáridos de leche humana. Y se mostraron los estudios clínicos que hasta el momento existen en el uso de estas fórmulas
especiales que adicionan los oligosacáridos, vimos su seguridad, su tolerancia y el impacto clínico. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por tan excelente plática. Aquí tenemos algunas preguntas que nos hacen. La doctora Brenda nos pregunta, ¿creen que estará disminuyendo los síntomas de alergia respiratoria utilizando fórmula extensamente hidrolizada? Lo que podemos inferir con el contexto de los HMOs es que si podemos modificar la microbiota dentro de los efectos que platicamos directamente inmunológicos, no permite que se adhesionen ciertos virus a los epitelios, incluso el respiratorio, principalmente en vías aéreas superiores, que es este contacto directo con los HMOs y los patógenos. Entonces, podríamos decir que si es una fórmula extensamente utilizada con HMOs, que es parte de la comparación, donde vemos que este es el que tiene el efecto, podríamos decir que sí. Muchas gracias. La doctora Nori nos pregunta, ¿se pudiera especular que la adición de los HMOs a las fórmulas extensamente hidrolizadas podría mejorar el tiempo de superación de alergia o mejoría de eczema o síntomas respiratorios asociados? ¿Existe algún criterio clínico para iniciar una fórmula extensamente hidrolizada contra una fórmula extensamente hidrolizada adicionada? Es una muy buena pregunta, Nori. Mucho gusto en podernos ver por acá. Justo, Nori, es lo mismo que les hemos preguntado a los que están haciendo investigación clínica. Ahora lo que sabemos por la ciencia básica es que con los HMOs, en definitiva, vas a modificar la microbiota del lactante. Ya está estudiado en muchos estudios que justo utilizando 2-FL o LNNT podríamos modificar esta microbiota. Esta microbiota también se ha asociado que justo 2-FL aumenta los niveles de butirato. Y en estudios también comparativos, en niños que tienen tolerancia alérgica, justo logran tener una tolerancia cuando tienen unos muy buenos niveles de butirato. Entonces, evidentemente, hoy no te puedo decir el estudio clínico demostró eso, pero con toda la evidencia que estamos analizando, en definitiva, creo que el siguiente paso es que si modificas la microbiota, disminuyes la inflamación a nivel microbiológico, toda la tormenta de citocinas que ya nos comentaba David, se ve un cambio en esta. En definitiva, este niño debería de tolerar mejor hacer un reto más rápido y poderlo tolerar más rápido. Ahora, la parte 2 de la pregunta sobre si existe algún criterio clínico, yo creo que el criterio clínico debería de ser lo ideal, sería tener mamás con lactancia materna, y creo que eso es un punto que sí vale la pena mencionar. Estamos hablando de que si tenemos un niño con alergia a la proteína de vaca, tendríamos que intentar, en la manera de lo posible, que la mamá se mantenga con lactancia materna exclusiva, con una dieta especial para la madre, pero intentar este punto. Si por alguna razón tendremos que complementar, por la razón que ustedes quieran, creo que el adicionar HMOs ya no sería una cuestión de a qué niño le pongo HMOs o no, sino yo consideraría que a todos tendrían que tener este efecto, porque es adicionar otro efecto más, así como pasa con lactosa, que adicionamos este efecto bifidogénico. Sí, ya la evidencia es muy contundente, el uso de oligosacáridos ha disminuido el eczema, y además también la evidencia es contundente para pensar en todos estos efectos de la microbiota en lactantes, donde ya no solo se han estudiado células o ratones, sino ya en niños se ha visto este efecto. Espero que con esto pueda contestar tu duda. Si quieres, nada más para complementar, también la parte de la microbiota que hemos visto es que es en relación a este espectro. Le preguntábamos justo a Ana Novak, que hizo esta parte de la seguridad y tolerancia en pacientes con APLB, qué diferencias podría haber entre el espectro de APLBs. Entonces nos decía que los que son no mediados por IgE probablemente tengan una resolución más rápida con los HMOs a que si solo damos la dieta de restricción o los extensamente hidrolizados. A diferente de los que son mediados por IgE, que sí hay un par de estudios por ahí que podríamos después como discutir, donde han visto que tardamos más tiempo. En estos pacientes no se ha estudiado específicamente el efecto del HMO a largo plazo, pero podemos de alguna manera inferir que entre más parecido tengamos la microbiota a un paciente sano, con este tipo de intervenciones, mucho más rápido vamos a corregir
el problema de la sensibilización alérgica. Y lo superaremos con estos retos de provocación, evaluación en menor tiempo, que es lo que queremos hacer, ¿no? Dietas de restricción en menor tiempo posible, la menor cantidad de alimentos. Muchas gracias a los dos. Agradecemos a todos por acompañarnos en esta charla. Agradecemos a los ponentes todo el resumen de la evidencia con lo más reciente sobre los HMOs. Y en Nestlé Health Science reconocemos que la lactancia materna es lo mejor para nuestros pacientes, pero también estamos comprometidos con tener soluciones en nutrición basadas en ciencia cuando esta no es posible. El día de hoy, el motivo de estar aquí reunidos es compartirles la evidencia más reciente que respalda la eficacia y seguridad del uso de oligosacáridos de la leche humana en pacientes con APLD. Por ello estamos aquí, compartiendo este espacio entre expertos, el lanzamiento de nuestra mayor innovación en nutrición infantil y que ahora está presente en todo nuestro portafolio. Altera, Alfaré y Alfamino con 2 moléculas de HMOs, 2FL y LNNT, para apoyar la inmunomodulación a través del tratamiento nutrimental. Porque estamos convencidos que así como cada paciente presenta un cuadro clínico distinto, el tratamiento a la alergia a la proteína de la leche de vaca debiera también tener soluciones diferentes que se ajusten a cada necesidad. Todos nuestros productos se encuentran ya disponibles en los puntos de venta. No duden en acercarse a nuestro extraordinario equipo de visita médica, a quienes agradezco el día de hoy esta excelente convocatoria a este gran evento. Les damos las gracias por su atención y les cedo la palabra a Manuel Centeno, gerente de visita médica de Bajío Occidente. Muy bien, pues muchas gracias, Macarena. Y bueno, no queda más que decirles que hoy han sido ustedes partícipes de este lanzamiento, lo cual estamos realmente agradecidos y felices. No hay la oportunidad de interactuar como ha sido en otras ocasiones, sin embargo, la verdad es que yo disfruto mucho ver quienes están conectados, prácticamente los conozco a todos y por lo menos me da gusto saber que nos están escuchando. Y sobre todo con este tipo de noticias donde, como ustedes saben, nosotros hacemos innovaciones, pero realmente con un sustento científico, lo cual brinda seguridad para ustedes y para los pacientes, y el poder tener estas moléculas nuevas en pacientes especiales, porque siempre se habla sobre niños sanos, pero en niños enfermos, como es el caso de los niños con alergia a la proteína de leche de vaca, pues es realmente innovador. Pues muchas gracias, quiero dar las gracias nuevamente a la gente de marketing, querido Rodolfo, gracias porque confías en la visita médica para hacer esto. Gracias, Macarena, por todo el soporte y la coordinación del evento. Estimado doctor Acosta, doctor Mendoza, la verdad, excelente charla. Muchísimas gracias. Y no quiero también dejar de dar las gracias a mi equipo, encabezados por los gerentes Roberto Gómez, Raimundo López, Cintia Osuna, Maribel Solano. Y entonces, muchas gracias a todos, a Luis Miguel González también allá en San Luis. Descansen, que tengan una bonita noche y síganse cuidando mucho, por favor. Un placer. Chao. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por su atención.